Mientras estamos aquí en la carne, nos falta todavía una transformación plena para llegar a esa plenitud. No la alcanzamos humanamente, sino cuando nuestro cuerpo es transformado y ya las limitaciones se erradican completamente con el pecado. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida de una manera impresionante. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla a través de tu plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual y hoy tenemos un invitado especial, un hombre de Dios, un pastor que porta una revelación poderosa para este tiempo. Y yo quiero que tú comiences a compartir el link con alguien más, porque esta palabra bendecirá multitudes. Pastor, bienvenido una vez más. Gracias, gracias. Para mí siempre es un placer poder estar aquí y que las personas puedan compartir con nosotros a través de este medio. De verdad que es de gran satisfacción poder hablar de la palabra de Dios y de su grandeza. Amén, tremendo. Hermano, rapidito, comience a compartir el link, dele like y deje su comentario. Si usted quiere continuar escuchando más revelaciones de parte de Dios. Es más, si a usted le interesa un tema en particular, escríbalo ahí para nosotros entonces poder fluir en eso que usted necesita. Pastor, en el día de hoy, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Vamos a hablar de tiempo de cumplimiento. Gloria a Dios. Esta palabra, pues, yo espero que sea de bendición para algunas personas Sí. que están esperando cosas en su vida y que quizás no entienden que hay cosas que esperamos que ya Dios la hizo. Wow. Es lo que hablamos a veces, de entender las cosas espirituales, para nosotros poder entender ciertas cosas que van más allá de la lógica incluso. Yo meditaba este fin de año pasado, del 2022, sobre algo y ahí Dios me hablaba de que este era un año de cumplimiento. Gloria a Dios. Mucho se profetiza, la gente siempre para cada año tiene una profecía o se acostumbran a profetizar, pero muy pocas veces se habla del cumplimiento. Así es. Porque la profecía muchas veces la estamos esperando que suceda. Pero una cosa es esperar que algo suceda, que algo está sucediendo ahora. Wow. Entonces hay un cumplimiento que se está dando ahora mismo en nuestras vidas y en la vida de muchas personas. Y hay otros que no han experimentado el cumplimiento en su vida porque todavía no le ha dado cabida a ese entendimiento de que las cosas se cumplen cuando Dios la establece. Cuando nosotros hablamos de cumplimiento, estamos hablando de cuando algo llega a la medida total, o sea, a la llenura, a completar eso que necesitaba para llenarse. Entonces ahí se cumple. Pero cuando nosotros hablamos de tiempo, tenemos entonces que entender que el tiempo de Dios y el nuestro no es el mismo. Wow. O sea, para el cumplimiento de las cosas que Dios ha establecido, no coinciden los tiempos de Dios con los del hombre. Y ahí es donde radica quizás el primer problema que tiene el ser humano para entender a Dios. Cuando nosotros hablamos de tiempo de cumplimiento, podemos ver promesas que Dios hizo en la antigüedad y que se cumplieron 4000 años después. Podemos hablar, por ejemplo, de Jesús, que se profetizó desde Génesis de que venía un Salvador, una persona que iba a vencer a la serpiente antigua, Satanás, que iba a establecer salvación al mundo. Y esto se cumple 4000 años después de eso. Podemos ver el caso de Abraham, que Dios le habla de una tierra prometida, y eso se cumple casi 4000 años después de Abraham. Que vemos a Israel que se establece en el 1948 y el pueblo entonces ya está ahí como pueblo, como Estado. Sin embargo, todo el otro tiempo lo pasó peregrino y extranjero. Entonces, una profecía establecida por Dios que se cumple casi 4000 años después de la promesa que Dios da a Abraham. El mismo caso de Jesús, que es el ejemplo más palpable del cumplimiento. Cuando Jesús viene a la tierra dice, el tiempo se ha cumplido. Eso dice Marcos capítulo 1. Sí. El tiempo se ha cumplido, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de tiempo de cumplimiento, estamos hablando de entrar a esa dimensión del reino, donde el tiempo no es una limitación. Oh, gloria. Entonces, cuando yo digo que el tiempo de Dios no coincide con el tiempo del hombre para los cumplimientos, es que el hombre calcula las cosas y le establece como que tienen que cumplirse en una forma o en un momento determinado. Y el hombre está esperando que algo suceda y muchas veces ya Dios lo hizo. Santo. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Eclesiastés 3:15, dice, aquello que fue, ya es, lo que ha de ser, fue ya y Dios restaura lo que pasó. Dios te está hablando de una retrospectiva y una prospectiva del tiempo. Si aplicamos eso a un cumplimiento de una promesa de Dios profética, estamos diciendo que Dios no está esperando que las cosas sucedan,
Dios tiene un presente eterno. Entonces, si Dios tiene un presente eterno y Dios no está esperando que las cosas acontezcan, sino que cuando Dios decreta, habla, su palabra se cumple. O sea, que ese presente eterno de Dios para nosotros es un futuro. Para nosotros puede ser un futuro, incluso puede ya haber sido un pasado, y quizá lo estemos viviendo en el presente. Santo. Porque cuando citamos Eclesiastés, aquello que fue es pasado. Lo que ha de ser, o sea, el futuro, fue ya, es pasado. Y mucha gente dice, el futuro es pasado en Dios. Pero cuando nosotros trascendemos espiritualmente y conocemos el cumplimiento de Dios y los tiempos, entonces nosotros también podemos entender cuando se está cumpliendo la profecía y no simplemente que estamos esperando que algo se cumpla, pero también podemos entender cuándo es el tiempo del cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Nosotros no entendemos el cumplimiento de Dios en nuestra vida porque vivimos en disparidad con el tiempo de Dios. Por eso cuando el hombre acepta al Señor, cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, pero habla de arrepentirse. Dice que tiene que haber un cambio de pensamiento. Sí. Entonces, cuando el hombre se arrepiente, el hombre sale de la dimensión humana. El hombre empieza a entrar a una dimensión espiritual. Entonces entra en un tiempo de cumplimiento. Cosas que ya Dios había establecido quizás antes de yo estar en el vientre de mi madre, se cumplen en el momento que yo entiendo y lo reconozco como que es el momento del cumplimiento. O sea, usted me está diciendo que hay cosas, ¿verdad?, que posiblemente en mi vida ya se cumplieron, pero yo no he entrado a la dimensión espiritual para poder recibir eso, para poder tomar eso. Hay cosas que se dijeron de mí, pero tal vez yo estoy fuera de lo espiritual. Y cuando entro en lo espiritual puedo tomar lo que ya se dijo de mí. Claro. Santo. Cosas que han sido diseñadas y hechas ya en el mundo espiritual, todavía yo no tengo acceso a ellas hasta que yo no reconozco que estoy en ese tiempo de cumplimiento. Wow. El caso, por ejemplo, de Jeremías. Jeremías no sabía que era profeta. Gloria a Dios. Y ya lo era. ¿Qué le dijo Dios? Antes que tú estuvieses en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Y te di por profeta a las naciones. O sea, no era una promesa de que Dios lo iba a hacer profeta, era que ya él era profeta. Santo. Aunque no había profetizado. Wow. O sea, aunque yo todavía no haya predicado, ya Dios me pudo haber establecido a mí como evangelista. Y hay gente que anda en la calle y no sabe lo que es. Hasta que no se arrepintió. Y hasta que no sabe quién es, no sabe qué nivel tiene, Dios mío. qué poder tiene, qué posee en Dios para ejecutar, para hacer. Aleluya. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en el propósito, empezamos a caminar en un cumplimiento de cosas que ya Dios ha decretado sobre nuestras vidas. Entonces, nos damos cuenta que ahí es que entra que el tiempo de Dios, Cairo, no es el tiempo cronos del hombre y que hay una diferencia entre ese tiempo de Dios y del hombre para que las cosas acontezcan. Es que nosotros conceptualizamos el tiempo. Por ejemplo, vamos a entrar un poquito quizá en un análisis más retrospectivo en el tiempo. Isaac Newton pensaba que el tiempo era absoluto. Albert Einstein decía que el tiempo era relativo. Ya hoy en día algunos físicos cuánticos dicen que el tiempo es un presente de donde se desprende una dimensión que establece todo en un mismo instante. Entonces vemos tres conceptualizaciones diferentes del mismo punto, del mismo concepto tiempo. Para uno es absoluto, para el otro es relativo, para el otro es abstracto, que cambia conforme al observador. Pero cuando entonces nosotros entramos al nivel espiritual nos damos cuenta que el tiempo de Dios es sempiternidad. Gloria a Dios. O sea, va más allá de una limitación cronómetra. Va más allá de una medición de magnitudes físicas. Así es. Entonces nosotros esperamos acontecimientos en cuestión de medida. Y nosotros medimos y decimos, no, para tal año va a suceder tal cosa. Wow. Pero en Dios no hay tal año. En Dios no hay un calendario para decir estamos en febrero o en marzo. En Dios no existe eso. Eso existe en nosotros, que nosotros lo hemos inventado, que ni siquiera es real. El tiempo de Dios es tan diferente al nuestro que cuando nosotros despertemos en la salvación, en la vida eterna, no sabremos cuánto tiempo habría pasado. Será como si fuera el mismo instante de nuestra creación. Nosotros no vamos a percibir que vivimos tantos años aquí o no. Muy profundo. Eso va a desaparecer. O sea, incluso Apocalipsis dice que el tiempo no será más. Llegará un momento donde el tiempo como nosotros lo concebimos desaparecerá. ¿Por qué razón? Porque nosotros medimos el tiempo por acontecimientos físicos. Si los acontecimientos físicos se detienen, automáticamente dejamos de percibir el tiempo. Me explico. El sol sale y nosotros entendemos que es el día, pero si el sol se detiene y no se pone,
cuántas horas habrán pasado del día, no lo sabremos. No lo sabemos. Hay días, por ejemplo, que son más largos. Por ejemplo, ya aquí en República Dominicana empezó la temporada de que amanece más tarde. A las 7 de la mañana todavía está oscuro, el sol no ha salido. Entonces eso da la percepción de que las noches son más largas y los días más cortos, porque el sol sale más tarde. Entonces el día no se convierte en un día de 12 horas. Entonces el cumplimiento no tiene una hora que nosotros podamos percibir. Es una hora de Dios, o sea, es que Dios está obrando en ese cumplimiento de nuestra vida. Y aunque nosotros no lo percibamos, aunque nosotros no lo podamos ver, incluso no lo podamos entender. Ahora, cuando yo entiendo que estoy en el tiempo del cumplimiento, entonces yo empiezo a hacer cosas que antes yo no hacía. Yo empiezo a ver cosas que antes yo no veía. Y empiezo a entender las cosas de una manera diferente. Exacto. O sea, el que le cree a Dios no está esperando que las cosas van a suceder. El que le cree a Dios sabe que las cosas están sucediendo. Gloria a Dios. O sea, que aunque parezca adverso, y ese es el problema de la fe para muchos, porque la fe es contraria a lo que vemos. La fe muchas veces es contraria a lo que vemos, incluso a la realidad que percibimos. Entonces entramos a una dimensión donde el tiempo se deshace, donde las condiciones físicas se deshacen. Entonces, cuando hablamos de que el tiempo de Dios no coincide con el tiempo nuestro, podemos poner un ejemplo palpable. Para que una mujer pueda estar embarazada y tener hijos, hay un tiempo establecido por la medicina. Ya una mujer de 60 años, de 70 años, si queda embarazada, se ve como un caso extraordinario y es muy difícil. Muy pocos casos se ven de mujeres de 60 años embarazadas. Quizá de 1 millón, de 2 millones, 3 millones se vea uno, quizás, que no creo. Porque la mujer ya, después que pasa de los 40, 50 años, ya no tiene la misma fertilidad. Empieza a menguar esa fertilidad de manera natural. Ya a los 60 años la mujer se le hace difícil quedar embarazada. La mujer de Abraham, Sara, era anciana, pero aparte de anciana, de tener una edad muy avanzada, también era estéril. Dos problemas. Dos problemas no, dos situaciones que para cualquier lógica humana y razonable era imposible de quedar embarazada. O sea, ya el tiempo, para entrar en el tiempo del cumplimiento, el tiempo de ella poder gestar, de ella poder dar fruto, había pasado. Así es. Entonces, Dios establece un tiempo en ella de fertilidad que rompe todos los parámetros, porque era el tiempo del cumplimiento del hijo que Abraham necesitaba tener o que anhelaba tener y que Dios había establecido para que fuera el ascendente de toda esa descendencia que venía a traer el linaje divino, el linaje del Mesías y también el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Gloria a Dios. Para cualquier ser humano podría decir, esa promesa es incumplible. ¿Cómo es que va a tener hijo un anciano con una anciana estéril? En la Biblia hay más de 4,000 promesas que Dios ha hecho. Wow. Y todas se han cumplido, se están cumpliendo, y las que faltan por cumplirse en nuestro tiempo humano se van a cumplir, porque todo el proceso va encaminado a ese cumplimiento. Así es. Entonces, para que se cumpla el tiempo de Dios, no depende de las adversidades. O sea, cuando digo esto es que no depende de las situaciones que se den adversas o contrarias para que se cumpla lo que ya Dios ha prometido. O la condición de la persona. O la condición de la gente. Y lo podemos volver a citar con un ejemplo bíblico. Todos los grandes hombres de Dios que nacieron de mujer, Samuel, Juan el Bautista, Isaac, o sea, todos esos grandes hombres que marcaron hito bíblico, históricamente, teológicamente, eran hijos de mujeres estériles. Sí. Elizabeth estéril, Ana era estéril, Rebeca. O sea, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que las adversidades y las imposibilidades que nosotros ponemos no son un obstáculo para el cumplimiento de sus profecías, de sus promesas, ni para el cumplimiento de lo que Dios ha propuesto para nosotros. O sea, que el tiempo del cumplimiento rompe condiciones. Rompe situaciones. Rompe el tiempo. Todo. El tiempo del cumplimiento rompe el parámetro del cronómetro del tiempo, rompe las condiciones físicas contrarias y apersa lo que quiera oponerse. Jesús no nació de una mujer estéril, pero nació de una virgen. Wow. Porque llegó el tiempo del cumplimiento. Que era más imposible ese caso. Tan imposible como de un estéril. Bien, o sea, no,
era más difícil todavía, Claro. porque ningún hombre depositó el esperma allí. Entonces, estamos hablando de que el tiempo del cumplimiento va a llegar de una manera que ni siquiera nosotros lo vamos a concebir como la manera que debe de ser. Aleluya. O sea, nosotros quizás decimos, bueno, el cumplimiento tiene que venir de esta manera, pero Dios lo trae de otra manera. ¿No cree usted que muchas personas tal vez no puedan entrar en ese tiempo de cumplimiento por querer verlo de una manera específica? Sí, mucha gente no entra por eso, porque es que cuando tú no puedes ver lo que Dios está haciendo, tú no lo vas a entender. Y para ver se habla de ojos espirituales. Wow. Por eso mucha gente está durmiendo, porque no puede ver las cosas espirituales. Entonces cuando la empieza a ver, entonces despierta. Empieza entonces a operar conforme a eso que está viendo. Para este año, para el 2023, se ha estado grandes economistas y grandes naciones están diciendo que va a haber una gran recesión. Pero cuando nosotros hablamos de tiempo de cumplimiento, significa que el que ha entendido eso en su vida, como creyente, como hijo de Dios, no depende de la inflación, no depende de la escasez, no depende si hay una pandemia, no depende si hay una enfermedad que esté acabando, si hay guerra, no depende de ninguna situación externa. Entonces, el ser humano depende mucho de lo externo, en toda su condición. Incluso el cristiano se aferra a muchísimas cosas externas, aunque a veces quiere negarlo con la boca. Entonces, cuando nosotros entramos en el tiempo del cumplimiento, lo externo tiene poca importancia. Un caso, por ejemplo, el caso de Pablo. Pablo tenía mucho tiempo siendo religioso, mucho tiempo preparándose en el fariseísmo. Quizá él pensaba que había llegado al nivel ya de emprender como maestro en el fariseísmo. Sin embargo, el tiempo del cumplimiento de Pablo ni siquiera fue cuando se le apareció Jesús, fue 3 años después. Aleluya. Pero ya Dios lo había marcado. Dice que Dios lo había escogido como apóstol a los gentiles. Pero él no lo sabía. Que lo que estaba aconteciendo era el tiempo del cumplimiento en su vida, del propósito que ya Dios había establecido en la eternidad. Nosotros estamos en un viaje, el apóstol Pablo hablaba de eso, Jesús también. ¿Qué pasa cuando estamos en un viaje? Cuando usted sale de aquí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que usted salga de aquí a Miami, que hay varias horas de vuelo. Desde que usted salió de aquí, de su casa, del lugar donde usted esté, ya usted está en el viaje. Usted no ha llegado al destino, pero está en el camino al destino. ¿Qué significa eso? Que no es una promesa de un viaje que usted tiene. Usted tiene un cumplimiento de un viaje. Gloria a Dios. Pero la gente no ve como el viaje cumplido hasta que no llega. Wow. La gente lo ve cuando está en el camino como que está esperando. Y eso mismo pasa en el mundo espiritual. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros y estamos de paso. Nosotros salimos en un viaje que no lo determina el tiempo humano. Dios creó al hombre en la eternidad. El hombre tampoco entiende eso. El hombre llega a la plenitud cuando es transformado en un hombre celestial. Ahí es que toma la plenitud de ser a imagen y semejanza de Jesús y de Dios. Mientras estamos aquí en la carne nos falta todavía una transformación plena para llegar a esa plenitud. No la alcanzamos humanamente, sino cuando nuestro cuerpo es transformado y ya las limitaciones se erradican completamente con el pecado. Aleluya. Entonces, ese hombre que Dios dijo en el Génesis, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, no fue hecho en el Génesis, en Adán, a imagen y semejanza de Dios, porque Adán pecó. Wow. Sino que allí fue un prototipo. Santo. De donde sale el viaje de la creación del hombre, hasta llegar a Jesús, que es el hombre terminado y perfecto. Cuando nosotros alcanzamos esa estatura, entonces llegamos a la plenitud de Cristo, que Dios dice, a la estatura de un varón perfecto. Aleluya. Entonces, el tiempo del cumplimiento del viaje que estamos hablando tiene un acontecimiento que se va dando en el tránsito que llevamos, que es lo que crea el espacio-tiempo que nosotros percibimos. Pero Jesús hablando cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. Y aquí entra otro término más allá de cumplimiento, que es consumación. Yo hablaba de que cumplimiento es cuando algo se llena, cuando llega al tope. Pero cuando algo es consumado es cuando ya se ha pagado hasta el último centavo. O sea, cuando ya no hay nada más que pagar, se llegó al límite. Entonces, cuando usted llega al viaje allá, al destino de Miami, usted llegó a consumar el viaje. O sea, lo consumó, llegó a la plenitud de él. Usted siempre estuvo en el viaje, siempre estuvo en el cumplimiento, pero no percibió
la consumación hasta que no llegó. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo estoy consciente de que yo estoy espiritualmente en un cumplimiento de una palabra que Dios expresó y dijo, va a haber un ser humano en la tierra que se llamará, puesto por sus padres, Víctor Almanzar, que no solamente va a ser un borrachón, no solamente va a ser un fornicario, un idólatra, no solamente va a ser un corrupto, sino que ese hombre va a llegar un momento donde va a conocer que hay un cumplimiento en su vida y entonces mi propósito va a dar inicio en él, no en Dios ni en el Espíritu. Ya Dios me había decretado antes de yo estar en el vientre de mi madre como pastor, como maestro, como predicador, pero ni siquiera yo lo sabía. Aleluya. Yo veía a los evangélicos predicando y para mí eran unos locos con un megáfano. A las 2 semanas de yo convertirme tenía un megáfano en la espalda. Aleluya. Alábalo. Entonces, cuando nosotros entramos en el tiempo del cumplimiento, hay cosas que nunca la vimos posibles en nuestras vidas que se hacen posibles. Oh, gloria. Entonces vamos a ver a Dios obrando milagros y haciendo cosas que nosotros creíamos que eran imposibles, que ya estaban hechas antes de que nosotros empezáramos a ejecutar ciertas cosas. Entonces, cuando entramos en esto puede haber como un mareo en la mente de uno, porque uno dice, ¿qué locura es esta? ¿Cómo es eso? Así es. ¿Cómo es eso? Bueno, de la siguiente manera, antes de que Satanás fuera, ya Jesús era. Así es. O sea, antes de que el hombre pecara, ya Dios tenía la cura para el pecado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque había un cumplimiento. Pero el cumplimiento de la erradicación del pecado no se da aquí en la tierra cuando Jesús viene. Desde que Dios lo estableció en su presente eterno, ya el pecado fue erradicado. En Dios no hay pecado. El pecado está aquí en nosotros porque estamos percibiendo en este viaje. Porque en el viaje usted tiene experiencia, en el viaje usted va viendo cosas, en el viaje hay obstáculos, hay tormenta, hay dificultades para llegar al destino, pero no significa que no se está cumpliendo la palabra. No significa que no hay un cumplimiento del propósito de tu vida. Lo que significa es que en ese cumplimiento y en ese propósito hay obstáculos y hay oposición. Tanto. Hay una oposición porque lo que te está esperando al final del viaje es muy bueno, es muy placentero. Entonces, cuando la gente dice, por ejemplo, que por qué Dios no destruyó a Satanás, si Dios en su omnisciencia y en su omnipotencia, Dios sabe las cosas antes de que acontezcan y sabía que Satanás iba a ser ese ángel malvado, ese querubín malvado, ese rey de las tinieblas, ¿por qué Él permitió que llegara el pecado al hombre y a la tierra? La gente nunca va a entender el cumplimiento profético cuando vea las cosas así, nunca va a entender la trascendencia de Dios, porque Dios lo que estableció fue que automáticamente Satanás surgió. Jesús fue establecido como el Salvador, como el Redentor, y eso significa que en ese mismo instante Satanás fue erradicado, por eso fue arrojado, dice, del reino. Sí. O sea, Satanás no existe en el reino de los cielos. ¿Hacia dónde que nosotros vamos? Hacia la tumba, hacia un nicho. No, la Biblia establece que nosotros vamos en un viaje hacia nuestra patria celestial que se llama el reino de los cielos. En ese reino de los cielos Satanás no existe. El apóstol Pablo decía que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Eso no se puede entender en la carne. Ya Dios cumplió lo que Dios nos prometió. Santo. El problema es que hasta que yo no lo acepte, no voy a ver el cumplimiento en mi vida. O sea, cuando Dios estableció que el hombre iba a vivir eternamente con Él, el pecado que vino a limitar al hombre de esa vida eterna y trajo la muerte, que fue ocasionado por el pecado, era parte del proceso de perfección del hombre para que pudiera alcanzar aquello que Dios había prometido. Gloria a Dios. Pero ¿y cómo el hombre entiende que el pecado es parte del proceso de perfección? No puede haber perfección donde no hay imperfección. Para nosotros entender lo que es perfección, tiene que haber una imperfección. Así es. Entonces, cuando somos perfeccionados, nos damos cuenta del valor que tiene la perfección. Así es. ¿Qué pasó con los ángeles caídos junto con Satanás? Que ellos no entendían esa parte, que nosotros, Dios no está siendo consciente de ella. Al Dios hacerlo a nosotros, entes físicos, espíritu que podemos percibir lo físico, lo humano y tener experiencia con limitaciones, nos está dando a entender el valor que tiene la salvación y la vida eterna. Santo. ¿Cómo nosotros valoramos la vida? ¿Cómo nosotros valoramos la eternidad? ¿Cómo nosotros valoramos el reino de los cielos? ¿Cómo nosotros podemos valorar el estar con Dios cuando conocemos lo más bajo de no estar con Él? Así es. Pero el que todo el tiempo estuvo con Él allá, que fueron aquellos que fallaron, aquellos ángeles caídos, no conocían esto y descendieron aquí. Wow. Ahora quisieran estar allá. Anhelan Estar allá, quizás. Por eso vemos que personas que lo han rescatado, ¿verdad?
de una área muy profunda, tienen como un mayor nivel de agradecimiento. Gente que ya posiblemente no tenía esperanza, gente que Dios tal vez sacó de los zafacones, gente que estaban atados por vicios muy profundos, que ya ellos entendían que no tenían una salida, y de momento entonces les llega el tiempo del cumplimiento, y es donde ellos comienzan a comprender lo espiritual, se arrepienten, aceptan a Cristo. Usted ve esa persona que tienen un nivel de agradecimiento, y es por esta razón, porque ellos entienden que vivieron una etapa de destrucción que solamente Dios podía librarlo de eso. Así es. Entonces, cuando yo hablo de que es tiempo de cumplimiento y que tenemos que entender este tiempo, es que la Biblia habla de que hay un tiempo postrero. La Biblia habla de diferentes tiempos que Dios ha establecido, incluso de tiempos que Dios le ha prefijado al hombre para existir, para estar aquí. Entonces, en este tiempo postrero, que habla la Biblia de que la gloria postrera sería mayor que la primera, para nosotros ver esa gloria mayor que la Biblia establece, que más allá de una promesa, es un establecimiento de un acontecimiento que se cumple en el momento que nosotros abrimos los ojos espirituales. Es que tú tienes que entender que no depende del tiempo en cuanto a los años que tú tienes esperando aquello que tú estás pidiéndole a Dios. No depende de las limitaciones que tú has tenido a tu alrededor para obtener aquello que tú estás esperando. Es que tú tienes que aceptar que ya está hecho para tú poderlo ver. Entonces, el poder de Dios, la gloria de Dios se manifiesta en el tiempo del cumplimiento cuando yo veo que lo que yo pedí, yo lo estoy pidiendo sin saber que ya Dios desató esa bendición, desató esa petición, ese milagro que yo estoy esperando. Gloria a Dios. A veces usted está orando por algo y usted dice, Señor, pero ¿hasta cuándo? Y esto no va a llegar. Y ya Dios tiene todo establecido y de repente alguien te llama, de repente alguien te dice, fulano, tal o cual cosa, lo que sea por lo que tú estés orando o tú estés esperando. Te tengo tal cosa. Y tú dices, wow, pero yo estaba orando por eso. Pero que ya Dios había trabajado con eso. En una ocasión yo quería algo y lo veía y decía, wow, yo quiero esto, quiero aquello. Y de repente un amigo de la escuela, del bachillerato, me llama. Tenía mucho tiempo que no nos veíamos. Me vio en Facebook predicando y me llama. Me dice, varón, yo quiero que usted pase por aquí, por mi casa, me manda la ubicación. Me dice, mira, yo le tengo esto aquí hace días y lo vio usted predicando y dije, pero eso es para el varón. Santo. Y yo, pero mira. Pero eso no lo compró él, lo compró otra persona donde él trabajaba y esa persona se lo dio, se lo regaló a él. Pero no era para él. Y todo eso sucedió mientras yo pedía eso y yo no sabía que todo eso estaba sucediendo. Aleluya. O sea, en el tiempo del cumplimiento hay cosas que están sucediendo en este mismo momento, en otro lugar, con otras personas que nosotros ni siquiera las imaginamos. Gloria a Dios. Ni siquiera lo imaginamos que está aconteciendo. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Cosas que sucedían en otros lugares que tenían una correlación con otras que sucedían en el mismo momento. Y sucedían porque en el propósito de Dios estaba establecido que eso aconteciera. Entonces, cuando las cosas acontecen, entonces que nosotros vemos el cumplimiento. Pero eso no significa que en el viaje eso no estuviese cumpliéndose, sino que no había llegado a nosotros. Aleluya. Entonces, hay cosas que van viajando con nosotros que todavía no han alcanzado o nosotros no la hemos alcanzado a ella y nosotros pensamos que eso está en promesa. O sea, la gente ve la promesa como algo que yo estoy esperando y ya, que no ha salido, que nadie ha decidido que sea. La palabra de Dios, más que promesas, son decretos. Así es. Por eso la Biblia dice que todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios decretó sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestras vidas, está aconteciendo justo ahora, en este instante. Es el único momento que tenemos. Por eso la Biblia dice que es el día aceptable de salvación. Es el momento perfecto. O sea, Dios no llega tarde, Dios no llega temprano. Dios llega en el tiempo preciso y perfecto. Tremendo. Entonces, el tiempo del cumplimiento es este. Abre los ojos, entiende el cumplimiento en tu vida y olvídate de la esterilidad, olvídate de que tú sembraste y que todavía no ha dado fruto. Todo da fruto, pero a su tiempo. Eso significa que hay un tiempo de cumplimiento. Usted mencionó una palabra ahí, la palabra entendimiento. Y vemos que muchas personas no han entendido los tiempos. Y si nos vamos a la palabra, vemos que en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, menciona diferentes tribus que fueron a David, pero menciona la cualidad de la tribu de Isaacar y dice que estos hombres eran entendidos los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Claro.
Entonces estamos viendo que estamos ahora mismo viviendo una temporada donde la iglesia y muchas personas dentro de la iglesia no están comprendiendo los tiempos. Así es. Y el tiempo de la iglesia hoy es el tiempo del despertar. Aleluya. Por mucho tiempo se habló del tiempo de avivamiento. Eso no existe. Lo que siempre ha visto es un dormitar de la iglesia, un letargo, porque el avivamiento es como que usted toma vida. Resucitar. Y nosotros estamos vivos en Dios. El problema es que si usted está vivo y está durmiendo, es como si no estuviese vivo. Entonces parece mucho a la muerte. De ahí que la Biblia habla de que el creyente no muere, sino que duerme por el parecido que hay. Cuando usted tiene un dormir profundo, es como si estuviese muerto. Tiene su espíritu dormido. Así es, el espíritu dormido. Y lo vemos en la Biblia. Cuando Dios despierta el espíritu de algunos hombres, ¿qué sucede? Sí. Empiezan a ejecutar la obra de Dios. Entonces la iglesia está dormida hoy. Y Dios quiere que la iglesia despierte. Cuando yo digo la iglesia, lo digo en el sentido general, porque hay muchos hermanos, como decíamos en otra ocasión, que pueden estar en la iglesia y no ser creyentes, que pueden orar y no tener fe, Así es. que pueden congregarse, pero no hacer la obra de Dios. Entonces, eso es una iglesia dormida, eso es una persona que está dormida espiritualmente. Entonces, cuando llega el tiempo del cumplimiento, la persona despierta y empieza a hacer cosas que parecen imposibles, que parecen que estaban limitadas, pero que no es así. Hay algo que la Biblia establece para el último tiempo y dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nosotros quizás estamos en principio de fin de dolores y todo lo que estamos viendo son esos principios que Jesús establecía proféticamente, pero estamos en tiempo de cumplimiento. Hay gente que quiere profetizar terremotos, hay gente que quiere profetizar guerra. Eso es un ciclo que a nivel de la tierra siempre ha sucedido y que siempre va a suceder, las guerras, los terremotos, el hambre y muchísimas situaciones siempre van a estar ahí en todos los siglos. Ahora, hay algo que no sucede en todos los siglos y es que la iglesia esté despierta para predicar el evangelio. En los siglos que ha acontecido esto, algo grande ha sucedido. Aún en el primer siglo, cuando la iglesia era perseguida y asesinado los creyentes, como nunca antes en la historia, fue cuando la iglesia más creció. Y estamos viviendo en el tiempo donde vamos a pasar a un tiempo de persecución. Este tiempo que estamos entrando en este siglo de la historia es el tiempo donde se quiere aprobar la promiscuidad, el aborto, la homosexualidad, las supuestas leyes de inclusión y de igualdad, sí. Que eso no existe porque el hombre y la mujer no son iguales, son diferentes, aunque sean seres humanos. El hombre es hombre, la mujer es mujer, el niño es niño, el adulto es adulto. Usted no puede cambiar eso. El animal es un animal y el ser humano es un ser humano. Así es. Entonces usted no puede ser lo que usted quiera. Va a llegar un momento donde los que sean contrarios a este tipo de cosas van a ser perseguidos. Sí. Porque van a ser leyes y las leyes de los hombres habrá que cumplirlas o habrá que morir por cumplir la ley de Dios. Y eso es lo que ha pasado todo el tiempo. Entonces el despertar de la iglesia va a tener obstáculos, va a tener oposición. Muchos van a creer que los tiempos son como ellos piensan y no como Dios lo ha establecido. El tiempo de Dios es perfecto. Hoy es el día de que la iglesia despierte. Ese es el tiempo de que la iglesia despierte. Es un mensaje que quizás no sea una enseñanza, quizás sea algo directo para aquellos que están durmiendo, aquellos que quizás necesitan sacudirse. A veces hay personas que llaman a uno y le dicen y se lo expresan. Varón, yo quiero que mi espíritu despierte, yo quiero tener eso, yo quiero hacer esto, quiero tener discernimiento, hermano. Hay varias cosas que usted tiene que hacer, pero una de las más importantes es creerle a Dios. Gloria a Dios. Crea que ya Dios hizo en usted lo que tenía que hacer y usted verá cómo va a fluir todos esos dones que Dios ha depositado en usted. Santo. Hace unos días me visitó alguien que vio algunos videos aquí en Excelencia Cristiana y vino de Boston, vino de Estados Unidos y me llamó. Me dijo, varón, yo quiero hablar con usted. Y me hablaba de todas estas cosas que ya Dios había puesto en mi corazón sobre el despertar de la iglesia. Y él me decía de su concilio, de la iglesia allá en Estados Unidos, cómo estaba dormida, cómo él veía el letargo de la iglesia. Y no es algo que yo simplemente estoy hablando, es algo que usted lo puede comprobar. Que hoy más que nunca la iglesia ha estado durmiendo. Nosotros pensábamos que después de la pandemia mucha gente iba a tener un gran despertar y ha sido todo lo contrario. La pandemia sirvió, esos años de pandemia, para que mucha gente desapareciera prácticamente. Hay gente hoy día que ni siquiera congregarse quiere. Todo lo quiere hacer virtual o lo quiere hacer de una manera no física y eso no va a despertar la iglesia. Va a servir para evangelizar, la palabra va a llegar a mucha gente, pero Dios necesita que nosotros tengamos un despertar real, no un despertar ficticio, real, un despertar
no para hacer solamente una gran actividad, un avivamiento como la gente le llama, sino para que todo nuestro alrededor se mantenga en esa viveza, en esa vida constante espiritual. Para que eso suceda, tiene que haber un despertar. Dios está llamando a la iglesia que despierte, nos está llamando a nosotros a despertar porque el tiempo del cumplimiento ha llegado. Tiempo de que se cumplan cosas que Dios estableció en nuestras vidas, en el propósito que Dios tiene con nosotros. Gloria a Dios. Dios nos hizo a nosotros con una finalidad. Y eso choca con mucha gente que no puede entender eso. Hay una finalidad, o sea, Dios no nos hizo a nosotros ni por accidente, ni por azar estamos aquí, sino que hay un fin. Y ese fin es que el hombre de Dios sea perfecto, sea enteramente preparado para toda buena obra, pueda alcanzar la estatura de un varón perfecto que es Jesucristo. Gloria a Dios. Para eso hay que estar despierto, hay que tener un espíritu despierto y hay que entender que el tiempo se ha cumplido como Jesús dijo y que se ha consumado. Ya nadie puede hacer nada más para salvarse. Ya lo que había que hacer para salvarse Jesús lo hizo. El cumplimiento, cuando hablamos de tiempo de cumplimiento, es el cumplimiento del propósito tuyo y mío aquí. ¿Por qué yo estoy viajando aquí? ¿Cuál es el propósito de este viaje? ¿Qué yo tengo que hacer mientras estoy en este viaje? Si yo sé que no soy de aquí, ni que estoy aquí para estar aquí, sino que estoy aquí cumpliendo, valga la redundancia, cumpliendo el tiempo establecido que tiene que acontecer para llegar al destino. Gloria a Dios. Hay una finalidad y es llegar a la presencia de Dios. Tremendo, pastor. Quiero que ore por ese remanente que está escuchando, conforme el Espíritu le diga. Y sé que esta palabra ha sido mucha bendición y quiero exhortarle a usted que la comparta con alguien, deje su comentario, porque sé que Dios te ha bendecido por medio de esta palabra. Yo oro a Dios para que Dios rompa todas las limitaciones de la mente y del espíritu en esta hora de las personas. Que Dios trascienda a nivel espiritual en cada ser humano que nos está viendo y que podamos despertar, que podamos entender el tiempo de cumplimiento de nuestra vida, que podamos entender y empezar a correr en esa palabra que Dios ha establecido. Cuando Dios habló, las cosas se hicieron. Génesis dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios no esperó que la luz fluyera, que se prendiera un reactor nuclear, que se prendiera una planta eléctrica. Dios dijo, sea la luz, y la luz está ahí. O sea, cuando Dios habla, las cosas suceden. Sus palabras no retornan vacías, van donde Él quiere y hace aquello para lo cual Él envió. Es como la lluvia que cae del cielo, que germina la tierra y viene con fruto. Dios estableció a ti como una semilla aquí para que dé fruto. Mientras el fruto no se dé, será igual que una semilla muerta cuando se siembra y no germina. Necesita germinar y por eso hoy regamos con esta palabra tu vida. En el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu de Dios en tu vida y despierta tu espíritu en esta hora en el nombre de Jesús. Declaramos ese despertar de la iglesia a nivel universal y a nivel nacional en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, querido hermano. Dios bendiga a cada persona que pertenece a esta familia Iglesia Cristiana Televisión. Estuvo con ustedes su hermano Patricio Jiménez y también su hermano Víctor Almanza.